Hola, mi nombre es César Abel Aparicio López y hoy presentaré mi exposición oral argumentativa de la materia de modelación del movimiento en la ingeniería. Para empezar, ¿para qué sirvió el método Euler en la solución del reto? El método Euler nos sirvió demasiado para saber y darnos cuenta de las formas que se pueden utilizar las gráficas o graficar muchas de las fórmulas que utilizamos en la plataforma, para darnos cuenta también de las condicionales que se le pueden poner a la propia gráfica, de que quiero que tenga estas matrices, que sea una fila de ceros o que tenga un cierto valor de X, tenga un valor predeterminado de 2 a 0 o un valor que sea mayor o menor al que nosotros estamos solicitando. También para saber y también darnos una idea de cómo se modelan o se ven las distintas gráficas de las que nosotros hicimos, que fueron las de aceleración, velocidad, las de posición y también las del movimiento de las llantas, y al final de todo la gráfica que todos teníamos era el de la trayectoria o el recorrido que hacía el vehículo, y todo eso nos sirvió para ver y formar los algoritmos para que nos dieran las gráficas del propio proyecto. ¿Cómo se relacionan las ecuaciones vistas en los módulos de física y matemáticas con la solución del reto? Esto se refiere a todo el movimiento del auto, desde el giro del volante hasta todos los mecanismos por los que pasa hasta su trayectoria que se toma. Bueno, yo creo que la materia del reto y la materia de física nos ayudaron mucho a saber cómo, para empezar, cómo mecánicamente funcionaba el carro, ¿no? Al principio nos pidieron que investigáramos del piñón cremallera, y era una serie de engranajes que hacía que se moviera de un lado o al otro el volante. El volante tú lo tomas como un timón y lo giras hacia un lado o lo giras hacia otro, y gira en una dirección las llantas, derecha o izquierda, dependiendo de qué tanta vuelta le des al volante. Y eso es precisamente lo que investigamos al principio de la mecánica y el funcionamiento que tenía las ruedas delanteras, que son las que mueven el carro, en el piñón cremallera. Ahora, eso se relaciona, todo lo que hace el carro, todo el movimiento se relaciona con física, ver la fricción que tiene el carro, las llantas del carro sobre el asfalto, también sobre la velocidad de aceleración que puede llegar a tener el vehículo, también sobre las trayectorias o los diferentes puntos de aceleración o desaceleración que puede tener el vehículo, también como sus diferentes movimientos en curva o en recta, o también su velocidad y aceleración punta o constante. Y eso nos sirve también para darlo a una forma más modelada, que en este caso sería verlo en la forma matemática con los vectores, ver las posiciones, ver también la velocidad del carro, cómo en un punto determinado de la gráfica podemos ver qué le sucedió al carro, si aceleró, si desaceleró, si en ese momento estaba en su velocidad punta, si en ese momento bajó la velocidad o redujo su velocidad porque iba a entrar a una curva y eso le hizo que desacelerara hasta llegar a un punto cero. Cualquiera de las cosas que nos haya servido y que hayamos visto en física, con la matemática nos ayudó a resolver y ver cómo se hacía posible esto. Y por último, la tercera pregunta es: si un objeto se mueve sobre una trayectoria curva, ¿cuáles ecuaciones de movimiento se van a utilizar para analizar esta trayectoria? Para una ecuación en la que se debe usar esto es un cálculo de aceleración en una curva, también la fuerza centrífuga, las diferentes fuerzas que actúan sobre el automóvil, y la fuerza centrífuga que haces cuando das una curva rápida que hace que el carro vaya hacia enfrente, ¿no? O sea, que no vaya siguiendo un sentido si el movimiento es muy acelerado o muy brusco. Nos sirve también para tener un cálculo de las rectas y las curvas,
para ver cómo es su posición, cómo es su velocidad, cómo es en ese momento su aceleración, si es constante, si desacelera, si sigue acelerando. En la curva es algo muy más complejo de analizar porque tienes que tener otros parámetros como saber qué tanto o qué tan pronunciada es la curva y qué tanto dura. Puede ser una curva muy larga que pareciera que solamente gira un poquito el volante y está constante, o puede ser una curva muy cerrada de casi un medio círculo con unos 90 grados, unos 90 grados casi, y tenga que hacer diversas maniobras y ser un movimiento mucho más difícil. Y bueno, pues eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias, me despido.